vamos a analizar en esta presentación cuál fue el contexto filosófico en el que se movió Friedrich Nietzsche. A Friedrich Nietzsche se le enmarca en el llamado periodo contemporáneo de la filosofía, que abarca los siglos XIX, XX y XXI. En realidad, él nació hacia la mitad del siglo XIX y murió en 1900, por lo que propiamente su contexto filosófico se ciñe al siglo XIX. La característica fundamental que presenta este periodo de la filosofía contemporánea es la enorme disparidad de enfoques, de sistemas, de pensamientos y de escuelas filosóficas. En el siglo XIX tenemos entre estas tendencias, en primer lugar, el positivismo de Augusto Comte. El positivismo sostiene que la ciencia es la única forma válida de conocimiento y que hay que rechazar todo lo que no sea demostrable experimentalmente. Esto supone un rechazo de la metafísica y de todos aquellos campos de la filosofía en los que no quepa aplicar el método experimental. La objeción que cabe plantearle al positivismo es que, aunque la ciencia ha creado en realidad progreso y riqueza, no ha solucionado los grandes males de la sociedad, como el hambre, la miseria, muchas de las enfermedades, etc. En oposición al positivismo surgieron, en primer lugar, el espiritualismo, que niega la materia y reduce toda la realidad a espíritu; el historicismo, que rechaza la concepción de la historia que todavía predominaba desde los tiempos de la Ilustración; el marxismo, que apuesta por conseguir una sociedad justa y la paz perpetua, pero que esto solo se puede conseguir mediante la revolución del proletariado y el establecimiento de una sociedad comunista. También el irracionalismo, que se aparta de la importancia dada a la razón desde la Ilustración y pone el acento en los aspectos intuitivos, emotivos e instintivos, en la voluntad frente a la visión racional conceptual del hombre. En este campo del irracionalismo hay que destacar a Arthur Schopenhauer, que influiría notablemente en Nietzsche. Finalmente, el vitalismo, que lo que hace es reivindicar la vida, a lo que todo lo demás debe subordinarse. La vida es lo único importante. Nietzsche precisamente fue vitalista, fue heredero de la filosofía de Schopenhauer, del que adoptó la primacía de la voluntad sobre la razón y su crítica a la moral kantiana. El vitalismo de Nietzsche es una exaltación de los instintos, de los impulsos inconscientes y de la intuición irracional. El filósofo francés Paul Ricoeur habló de los maestros de la sospecha. Estos maestros de la sospecha son Nietzsche, Marx y Freud. Según Ricoeur, estos tres autores sospecharon que detrás de los valores de la modernidad y de la cultura occidental, en realidad se ocultan intereses oscuros. Así, por ejemplo, Karl Marx, en El Capital, desarrolla su materialismo histórico y dice que es el instrumento que nos va a permitir descubrir que bajo los valores dominantes de la sociedad se encuentran en realidad los intereses de la clase dominante, de la burguesía.
En segundo lugar, Sigmund Freud desarrolla el método psicoanalítico, que es el que, según él, nos va a permitir acceder a las motivaciones irracionales que el inconsciente humano tiene y que subyacen a nuestra aparente racionalidad. Es decir, que aunque aparentemente nosotros actuemos racionalmente, siempre estamos muy influidos por elementos irracionales, instintos, pulsiones, que afectan a nuestro comportamiento aparentemente racional. Y en tercer lugar, Friedrich Nietzsche, que desarrolla en su obra La genealogía de la moral el llamado método genealógico, mediante el cual él afirma que se pueden llegar a descubrir una serie de valores que ocultan el resentimiento de los débiles frente a los fuertes. Y estos valores son los valores predominantes en la actualidad en nuestra civilización occidental. Estos valores propia del rebaño, propia de seres débiles, debe ser sustituida por la nueva moral de los señores, la moral del superhombre. Das Thüringer Folklore-Tanzensemble Die Volkis und das Bergmannsfest.